Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad, o esta semana, vamos a hablar un tema un poquito diferente a lo que hemos hablado en semanas anteriores. En el día de hoy, sobre lo que yo he llamado una mirada global. Generalmente, cuando uno se presenta en una carta natal, lo primero que uno debería identificar son las características generales que pueden estar reflejadas en la carta de la persona que tenemos como consulta. Esto nos permite establecer con esta persona un diálogo más certero a la hora de poderse uno comunicar con la misma, identificando cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, antes de entrar a un análisis más exhaustivo o particular de la carta natal o ataciras o progresiones, o lo que se quiera estudiar con este caso. Generalmente o muchos de nosotros en una primera instancia a lo que nos referimos o recurrimos a lo que es el sol, la luna y el ascendente. Generalmente decimos, bueno, de qué signo es, en qué signo es la luna, cuál es su ascendente, y analizando cada una de esas tres, pues podemos identificar un poco las características primarias de la persona. Como sabemos, el sol normalmente simboliza nuestra expresividad creativa, es el centro de nuestra conciencia individual, nuestra capacidad de vernos como individuos. Eh, el signo solar donde se encuentra este sol en la carta natal se asocia con nuestra identidad, se asocia a la personalidad. Es como el director de orquesta de nuestra vida. Pues, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí en la gráfica, es un sol en acuario. Esto significa que es una persona que dentro de su personalidad es un estilo libre, independiente, innovador, desprendido, humanitario, altruista. En cuanto a la luna, también la podemos asociar ya más con la parte interna, con la parte que está más cercano conocido de nosotros, donde se viven las vivencias más íntimas, con nuestro mundo emocional. El signo donde se muestra la luna, pues nos habla de todo aquello que brindamos a otro naturalmente, ¿no? Sin que nos diéramos nosotros cuenta de que lo estamos dando. Por ejemplo, en este caso, la luna está en Capricornio. Esto significa que es una persona que tiene mucha constancia, orden, plan estratégico, liderazgo. O sea que cuando expresa sus emociones se manifiesta este tipo de características. El ascendente, o sea que sabemos que depende de la hora de nacimiento de cada quien, eh, no- nos indica un poco cuál es la forma de actuar en el mundo. El signo del ascendente nos habla de la cualidad que nos es propia, ¿no? Que en general a veces no la reconocemos y la vamos aprendiendo a través de nuestras experiencias. En este caso, por ejemplo, es ascendente Tauro. Esto significa de que es una cualidad que se refleja hacia afuera de paciencia, solidez, formalidad, fuerza, pacífico, posesivo, ¿no? Entonces, si unimos estas tres, pues nos puede dar una idea general. Eso es como normalmente o muchos lo analizan eh, estos tres elementos, ¿no? Que combinados entre los tres, pues es el famoso punto de la fortuna, pues, ¿no? Pero a veces también nos preguntamos, bueno, ok, ¿y los demás signos? ¿Qué pasa con los demás signos? ¿Qué tan importantes son los demás signos? ¿No? ¿Cuáles son los escenarios de la vida que tienen más preponderancia en la carta? En otras palabras, las casas. ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades? O sea, ¿cuáles son los signos fuertes y las casas fuertes y cuáles son las débiles? Para poder hacer un análisis más a profundidad. Existen muchos métodos para poder calcular o dar respuesta a estas preguntas. Hay un método simple, o sea que normalmente es analizando los elementos o triplicidades y cuadriplicidades de una forma muy sencilla. Por ejemplo, el Kepler CPA lo tiene en su reporte, el Kepler americano y prácticamente todos los software astrológicos este, eh,
dan una información referente a cómo está distribuido por elemento, cuántos planetas puede haber por ejemplo, en el caso de los signos, en signos cardinales, en signos eh, fijos y los signos mutables, lo mismo con las casas angulares, sucedentes o cadentes. Entonces uno pudiera hacer un análisis de esas combinaciones y encontrar una fortaleza o una debilidad. Por ejemplo, en este caso, vemos de que el elemento aire es un elemento fuerte, tiene tres planetas en elementos aire. Ese que también en fuego también tiene tres, pero estoy considerando el aire porque el Sol era uno de los que estaba en aire, en acuario. Entonces, el elemento predominante le estoy dando valor aire y vemos que el signo cardinal tiene 6 planetas en signo cardinal, lo que me da una combinación de aire cardinal como un signo fuerte y eso sabemos de que se identifica con Libra. En el caso, por ejemplo, de la casa, sigue siendo, por supuesto, el aire importante y vemos que hay 5 planetas en casas cadentes. Y la casa cadente de aire se asocia a la casa 3. Entonces podemos decir de que esta es una persona que tiene como signo fuerte Libra y como escenario fuerte todo lo relacionado con la casa 3. Idem podemos hacer con las debilidades. Por ejemplo, aquí tenemos la debilidad de agua mutable. Este, eh, o sea, tenemos un solo planeta en signos mutables. Lo que nos habla de Pisces y agua angular, lo que nos habla de la casa 4. O sea, que serían, por decirlo así, el signo y la casa o el escenario de la vida donde se puede mostrar un poco más de debilidad. Existen otros métodos, ¿no? Que tal vez un poco más sofisticados, ¿no? Pero que pudieran también llegar un poco más a exactitud a la hora de hacer estos análisis. Yo en particular, lo que más utilizo o utilizo, pues, ¿no? Además del primero que mencioné, eh, eh, utilizo estos otros tres que dependiendo el caso y el momento, pues, o sea, los aplico. Uno es lo que yo llamo el método Jerry Brin. Exactamente lo llamo con este nombre porque lo extraje del libro de Manual de Técnicas de Síntesis Astrológica, un camino, el camino en el mapa natal, donde él plantea este, una forma de, de ver estos signos, lo llama la función superior, la función inferior. Un tema bastante interesante, por cierto. En el año 2016, en el Congreso, el segundo Congreso Latinoamericano de la UCLA, que se celebró en la ciudad de Bogotá, yo tuve la oportunidad de presentar una ponencia exactamente explicando este método. Este es un método que fundamentalmente, o sea, es muy parecido al anterior, lo único que le da pesos a los diferentes planetas, o sea, le da más peso al ascendente, más peso al Sol, a la Luna, después los planetas personales, los planetas sociales, los transpersonales, o sea, tienen diferentes pesos y los va incorporando o sea, a los signos y a las casas. También hay otro método, que es el método de la escuela de Hoover, de que es similar al método de Jerry Brignone, lo único que los pesos son un poquito diferentes, o sea, como se sabe, en la escuela Hoover, que es una escuela española que trabaja mucho con la parte de la astrología psicológica, le da mucho peso a lo que es el Sol, la Luna y Saturno como elementos de lo que es la estructura de la persona. Pero igual le da peso a cada uno de los planetas y saca un valor. Hay otro método bastante interesante también que lo llamo yo el método de Eduardo Castellano, porque fue realmente quien le vi que utiliza esta forma, que es lo que son los dinotipos. En su canal de YouTube hay una serie de videos donde uno puede ver cuáles son las diferentes, cómo calcula estos dinotipos, ¿no? Para identificar un poco los rasgos de la persona. O sea, en esta oportunidad quisiera hablar un poquito de lo que es el método Hoover.
Este método, como decía anteriormente, o sea, se basa en darle una puntuación a los diferentes planetas. Este, por ejemplo, le dan a lo que es el Sol, la Luna y Saturno 12 puntos, a los planetas personales y Júpiter le da 8, a los transpersonales 6, y aquí incluyen el nodo norte. O sea, la escuela de Hoover le da mucha importancia al nodo norte. De hecho, está además de la carta radiz, también lo que ellos llaman la carta nodal, y las combinan, y sería un tema interesante para hablarlo en otra ponencia. También, dependiendo la ubicación de estos planetas dentro de la casa y dentro del signo, le mantienen su puntaje o le restan o le suman. eh, un planeta que está hacia las cúspides, adicionalmente a esta puntuación, le suman 3 puntos, que está, si está en la mitad de la casa o cerca de lo que ellos llaman el punto de reposo, le restan 3 y así sucesivamente. Lo mismo pasa con las casas. O sea, le dan este punto dependiendo dónde, perdón, los signos, en qué parte del signo está el planeta que le estemos dando peso. Hay un software gratuito en la web que se llama Astronet, donde facilita un poco las mediciones de estos planetas y que nos puede facilitar pues el trabajo para la hora de darle cuantificación. Utilizando este programa, por ejemplo, para la misma carta que estábamos analizando antes, nos arroja un cuadro que se llama cálculos dinámicos, que no es otra cosa que darle punto a esos planetas que habíamos visto y lo que estaban en la primera línea, como podemos ver aquí, disculpe, la primera línea, como podemos ver aquí, o sea, se trata de los signos, esta S es de signos y esta H de casas. Entonces, puntuando los signos que están en las casas cardinales a 67, en fijo 26, en mutuales 6, así sucesivamente. Y hay 22 en signos de fuego, 26 puntos en tierra, 33 en aire, 18 en agua. Lo mismo pasa para las casas. Entonces, por ejemplo, en este caso, en particular, podemos ver de que las casas tienen, o sea, si restamos, por decirlo así, casas menos signos, o sea, 125 menos 96, vemos de que es positivo. En otras palabras, tiene preponderancia en las casas, ¿no? Mientras más preponderancia tengan las casas, significa de que tenemos una orientación mayor hacia el exterior. O sea, tenemos más facilidad de tener contacto con el exterior, somos más receptivos en el dar y en el recibir. Mientras que si tenemos puntos negativos, por ejemplo, que los signos sean superiores a la puntuación de la casa, implica de que una persona que, o sea, lo que está reflejado en los signos es nuestro valor interno, pues entonces algo así como lo que yo traigo en mi ADN en este momento, y significa que es algo que es una característica muy fuerte interna que trato de llevarla hacia el mundo exterior. En el libro de la Escuela de Hoover de Transformaciones, pues nos dan una tabla, ¿no? Donde nos dice, por ejemplo, este caso que tiene 26 puntos. Vamos aquí a la tabla que está entre 10 y 35. Nos dicen que es una persona con un valor promedio importante, o sea, promedio normal, ¿no? O sea, podemos encontrar personas con valores mucho más altos, ¿no? Y con valores negativos. Esto no significa que sea malo ni que sea bueno, sino que es hacia dónde está orientada la persona. O sea, el que una persona tenga un número muy alto no significa que sea bueno o que sea malo. El que una persona tenga un número negativo no significa que sea bueno ni que sea malo, sino de que le tiene más preponderancia hacia la casa en caso de positivo o hacia los signos en caso negativo. Entonces, tomando los cálculos dinámicos,
podemos ver entonces cada uno de los signos, qué fuerza pueden tener. Por ejemplo, si nosotros tomamos el signo cardinal de fuego, ¿no? Que eso nos está sumando 89, el signo cardinal de fuego es Aries, ¿no? Y vemos aquí este 89 de Aries que viene formado por esta suma, pues, y así uno puede ir viendo. Por ejemplo, Tauro es el signo fijo de tierra, Géminis es el signo mutable de aire, y así sucesivamente uno va calculando todos los signos. Entonces, si empezamos a sumar, nos damos cuenta en este caso en particular, ¿no? Que por ejemplo Libra es el que tiene más puntaje, que tiene 100 puntos, ¿no? Seguido por Capricornio, que tiene 93, y Aries 89, ¿no? Esto significa que estas tres energías son las energías internas de mayor fuerza, ¿no? que tiene esta persona. Mientras que el signo de Pisces tiene 24, Virgo 32 y Sagitario 28, serían las cualidades internas que requieren un mayor esfuerzo personal, ¿no? Para poderlas expresar hacia afuera, porque somos como más susceptibles, por decirlo así, hacia el mundo exterior. Entonces, sus signos fuertes, o su signo fuerte sería Libra, y su signo débil sería Piscis. Que si vemos el primer método, en este caso se identifica bastante con lo que habíamos visto en las primeras láminas, ¿no? Cuando aplicamos el primer método. En el caso de la casa, pues se hace exactamente lo mismo. Sabemos que las casas, si los signos son cardinal, fijo y mutable, las casas serían angular, sucedente y cadente. Pero es el mismo procedimiento, ¿no? Se suman los puntos, y aquí nos va dando, por ejemplo, en este caso, la casa angular de fuego es la casa 1, ¿no? Y son 16 más 50, 66, son 66 puntos que aparecen en este diagrama. Aquí podemos observar, por ejemplo, que la casa 9, ¿no? Es la casa que más puntaje tiene. De hecho, si uno se pone a ve aquí el pico como más grande que los demás, ¿verdad? Tiene 125, seguido de la casa 6 con 120. Esto, por ejemplo, la casa 9 la relacionamos, por ejemplo, con el extranjero, con los estudios superiores, con la justicia, ¿no? Y en otras palabras, estos serían los elementos que esta persona tiene, o los escenarios donde esta persona tiene más contacto y relación con el exterior, o a través de estos escenarios tiene mayor relación y contacto con el exterior, y el dar y recibir puede ser bastante importante. Mientras que la energía más baja, por ejemplo, es la casa 4, con 35 puntos, la casa, o sea, la casa 4 con 35 puntos. Y la casa 7, aquí aparece 6, pero en realidad es 7, con 27 puntos, ¿no? O sea que, en otras palabras, eso está relacionado con la pareja, los socios, el hogar, la familia. O sea, serían, por decirlo así, los escenarios donde hay más debilidad para relacionarse esta persona. Si combinamos ambas cosas, por decirlo así, sumamos las dos estrellas, las ponemos una sobre la otra, podemos ver algo bastante interesante, pues, ¿no? Que podemos ver qué combinación de signos y casas pueden estar mejor esta relación. Entonces vemos, por ejemplo, aquí lo que está en colores se identifica con los signos, y lo que está en gris, color gris, se identifica con las casas. Entonces vemos, por ejemplo, de que existen lugares donde hay más fuerza de las casas con relación al signo, y partes de la carta donde el signo tiene más relación, más fuerza que la casa como tal, ¿no? Y esto es lo que se llama los diagramas de barra. En otras palabras, esta línea que está aquí abajo del 26, menos 51, etcétera, ¿no? Que se ve graficada. Si son negativos, es más importante hacia abajo; si son positivos, más importante
hacia arriba. Por ejemplo, cuando si predomina el color, o sea, en otras palabras, los signos, que es el área interna, la personalidad del individuo trata de imponer la ley sobre la sociedad. O sea, es más fuerte lo interno que lo externo. O sea, en otras palabras, es la persona que trata de imponer, en cierta forma, sus ideas, ¿no? O sea, mientras que o sea, y esto por supuesto puede traer a veces problemas con el exterior porque el exterior no necesariamente acepta lo que la persona dice, sino puede haber choques, ¿no? con la persona, ¿no? Y eso a veces entonces queda la persona un poco con, con esa fuerza interna eh, sin salir. Donde predomina el color gris, ¿no? Significa de que hay preponderancia al mundo exterior. Aquí existe un mayor aporte de lo externo, o sea, el recibir, ¿no? En referencia a la personalidad, ¿no? La persona recibe más de lo que aporta. Es una energía que está en continuo ritmo de querer algo, ¿no? Explota mucho la necesidad de obtener información de esa área de la vida, ¿no? Para poder seguir actuando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso vemos de que, eh, por ejemplo, en el caso del área de la casa 9, ¿no? Es una persona que tiene mucha interacción con ese mundo exterior, o sea, una persona que está muy bien, puede estar vinculada con las leyes, con los estudios superiores, con el extranjero, etcétera, ¿no? Igual en la casa 6. Este mismo gráfico uno lo puede ver en vez de ponerlo en la misma, en una misma dirección, pues lo puede sumar y quitar. Aquí, por ejemplo, estos círculos son el área donde está el signo marcado, ¿no? Y los áreas exteriores, o sea, que es la parte interna, por decirlo así. Y el, la parte gris es la parte de las casas, pues, ¿no? ¿Okay? Es una forma de expresar este mismo gráfico, pero como suma y resta. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que estas energías están estas que están marcadas, están con más disposición, ¿no? De la persona hacia el mundo exterior. O sea, hay cosas que vienen más del mundo exterior, ¿no? Entonces, fundamentalmente, para este caso que estamos viendo, la casa 6 y la casa 9, o sea, son las casas donde más flujo de información reciben, pues, en otras palabras, vinculado con todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la salud, con los estudios superiores, con el extranjero, con los viajes, con la administración de leyes y todo lo asociado con estas casas como tal. Son energías que vienen del exterior y que hay que saberlas administrar y que requieren un esfuerzo especial de esta persona para poderlas absorber. En el caso teórico, por decirlo así, cuando tenemos, fíjense que en esta casa tenemos picos, ¿no? Por ejemplo, los gris más mayor que lo de color, ¿no? En otras casas, por ejemplo, tenemos más color que los gris. Dependiendo de esas posiciones, ¿verdad? No, podemos encontrar 4 casos como tal, o sea, donde el color, o sea, o la casa es mucho más significante, tiene mayor valor, ¿no? que el signo, o sea, marcadamente. Aquí vemos que en este caso es que hay una gran actitud para aprender. Se siente una intensa fuerza de atracción por los temas de esta casa. Por ejemplo, esta persona seguramente es una persona que busca siempre identificarse con tener un mejoramiento profesional continuo, porque tenía esa casa 9 avanzada o dedicarse mucho al trabajo, a sacar y a tener un trabajo mucho más óptimo.
porque tiene la casa superior al signo, ¿no? O sea, es una de las características. El otro extremo sería, por ejemplo, cuando el signo está muy superior a la casa, ¿no? Que es el caso extremo extremo al anterior. Y en este cambio es todo lo contrario, en el sentido de que tenemos una gran fuerza interna, ¿no? Y que trato yo de llevarla al exterior, pero que ese exterior no necesariamente, o sea, acepta mis ideas y entonces hay como una retención de fuerza interna, ¿no? Y a veces se queda adentro, pues, dentro de uno, queda como una especie de reserva, pero no acaba de salir. En los otros casos, pues son casos donde están balanceados, ¿no? Que si bien, o sea, eh, se, tienen equivalencia a los dos casos anteriores, pero se ve en estos casos la impronta o la relación que tiene casa signo, pues está muchísimo más equilibrada y balanceada. Otro aspecto importante cuando vemos esa suma o resta es cuando nos aparecen los gráficos o los círculos internos, ¿no? Esta parte interna de los círculos nos refleja la fuerza del signo, mientras que la parte de afuera nos refleja la fuerza de las casas. Entonces, si una persona que tiene estos aros mucho más separados, ¿no? Implica de que eh, eh, o sea, cuando el caso, por ejemplo, fíjense, este caso 2 lo tiene mucho más separado, significa de que la energía interna es mucho más grande que la energía externa. En otras palabras, tiene una gran fuerza interna que trata de llevarla al mundo exterior y que generalmente puede haber una un enfrentamiento bastante grande de esta persona o un esfuerzo sobrenatural de esta persona en tratar de imponer sus ideas. Mientras está el caso contrario, donde, por ejemplo, el caso 1, en donde estas son personas que en cierta forma son susceptibles, ¿no? A lo que al mundo exterior, ¿no? O sea, en otras palabras, tienden a adecuarse más a las circunstancias, mientras que las otras tienen problemas más de adecuarse, pues, a lo que es el mundo exterior. Esto es bastante interesante y ya uno puede, eh, para verlo un poco o identificarlo como experimento, ver diferentes personajes de la historia que pudieran estar relacionados con este criterio que estamos hablando, pues de aquella persona que se o sea, que tiene, es susceptible a lo que es el mundo exterior y las personas que son, personas que tratan de imponer sus ideas al mundo exterior. Y se me ocurrió de analizar una serie de políticos, analizar en forma muy general su carta para ver cómo estaban estas cartas, pues, o sea, dándome a entender un poco si la hipótesis que estamos hablando es válida, de que la persona que se identifica con el caso 1 son personajes de la historia que pudieran ser más susceptibles a los requerimientos del mundo exterior, o sea, o adecuarse más a la situación del momento y tener un intercambio con el mundo exterior, mientras que las personas que pueden tener, como en el caso 2, o sea, más fuerza de los signos, pueden ser una persona que buscan de imponer en cierta forma sus ideas, teniendo a veces problemas de rechazo o de enfrentamiento con el mundo que lo rodea. Por ejemplo, vemos aquí el caso de Napoleón Bonaparte, el emperador francés, que su carta está bastante pequeña, es una persona que tenía mucho acceso y se adecuaba mucho al medio ambiente, a la sociedad, lo que planteaba la sociedad, los requerimientos de la sociedad, y de hecho, bueno, se convirtió en uno de los grandes personajes que
que fueron ampliando la frontera a nivel de Europa. Y en cierta forma fue casi, o se podría decir que en determinado momento fue el gobernador de Europa. Otro caso también similar al de Bonaparte, el de Simón Bolívar, donde podemos ver que su carta también refleja un bastante acceso a lo que era la sociedad. Yéndonos a políticos más actuales, tenemos el caso, por ejemplo, de Juan Guaidó, el, 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 el presidente reconocido por la gran mayoría de los países del mundo de Venezuela. También está en una carta donde se refleja bastante su sentido o su susceptibilidad hacia lo que es el mundo social. Caso de Salvador Allende, presidente chileno de los años 70, también se puede ver esta característica de una preponderancia externa, pues en otras palabras, con gran sentido de lo que era el mundo exterior. En caso contrario, tenemos otros personajes que tienen gran fuerza interna y que tratan de imponer sus ideas internas hacia afuera. Por ejemplo, tenemos el caso del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, donde vemos de que tiene una carta, un área de signos bastante grande. Por ejemplo, el caso de Leopoldo López, otro político venezolano, una persona que también tiene una carta bastante de preponderancia de los signos. El caso de Luis Alberto Fernández, que es el actual presidente de Argentina, también podemos ver esa misma característica. Bueno, con este video, porque quería hablar un poco de cuáles eran estos métodos de aproximación hacia una persona, y lo cual nos puede facilitar un poco más o sea, el conocimiento previo y de cómo actuar con ella. Bueno, cualquier cosa, pues estamos a la orden. Les anexo aquí mi correo, pablopinero52 @gmail, el Skype Pablo Pinero 1952, o por el WhatsApp, el número 56937221611. Ahí estamos a la orden. Y bueno, y esta foto que tenemos aquí es mi nueva editora de videos. De hecho, este video es la segunda vez que lo grabo, porque el primero, dándole mi editor de video a las teclas, lo borró y tuve que volver a editar. Bueno, sin más, por los momentos, cualquier cosa, cualquier otro tema que desearan que lo trataran estas charlas semanales, me lo pueden enviar por alguno de estos medios que indiqué de comunicación. Chao, hasta luego.